En tiempos de angustia, el pueblo de Dios ha ido a los salmos porque los salmos hablan a nuestros corazones de maneras que nos da consuelo. Cuando sufrimos, nos renuevan, cuando los dan en tiempos de incierto y nos levanta cuando estamos deprimidos y cuando estamos desanimados. Y la razón por la cual los salmos ministran así es como alguien lo ha dicho. Dicen que hablan el lenguaje universal de la alma humana, es decir, hablan a nuestros corazones de manera que se conectan con nosotros. Y la razón por la que hablan así es porque los hombres que escribieron los salmos no tenían temor de desnudar sus almas y honestamente contarnos lo que estaba sucediendo dentro de ellos. No tenían temor de sus triunfos espirituales, de sus derrotas, sus bajos y altos, los momentos que ellos alabaron a Dios con gran fe y hay momentos que ellos estaban deprimidos y estaban desesperados, que Dios los había dejado. Veamos que somos atraídos a los salmos porque podemos relacionarnos fácilmente con los hombres que lo escribieron. A medida que se abre a nosotros sobre sus temores, luchas, alegrías, alabanzas y su adoración al Señor. Y habla nuestras vidas y conecta con nosotros. Hicimos gracias, Dios, y entendíamos lo que ellos estaban sintiendo, porque sus experiencias son nuestras experiencias. Así, porque los salmos hablan a nuestros corazones de una manera muy personal y abarcan toda la gama de emociones. Los amamos. Nos encontramos a menudo recurriendo a ellos cuando estamos en necesidad y dolor. Por lo tanto, debido a los días inusuales en los que vivimos ahorita, quiero que estudiemos el Salmo muy especial tanto esta mañana como esta tarde. Quiero que estudiemos el Salmos 27, el Salmo que acaba de leer unos minutos. Usted ve, no solo Salmos 27 es uno de los salmos más conocidos, pero también es uno de los salmos más reconfortantes. Es uno reconfortante porque nos da esperanza y superar un pecado que todos estamos familiarizados y todos tenemos con problema, el pecado de temor. Todos sabemos el tener temor, a veces hasta el punto que nos paraliza en pánico y nos aterrorizamos. Así es como un hombre explicó cómo nuestros temores pueden ser extendidos. Nuestros temores están dirigidos a muchas áreas: temor a lo desconocido, temor a la calamidad, enfermedad, dolencias y la muerte, temor a las personas de perder nuestro trabajo, ataques de enemigos, temor de ser malentendido, rechazado, criticado, olvidado o siendo maltratado. Lo que empeora las cosas es que a veces ocurre lo más peor y a veces es peor de lo que anticipamos. He tenido momentos en que me sentía prácticamente paralizado por sentimientos de pánico a medida que el temor se apodera de nosotros y nos convertimos su víctima. Ahora, todos estos temores, los temores que ahora nos encontramos luchando, el resultado de estos días, estamos viviendo sin saber cuánto tiempo este virus se extenderá y matará personas, sin saber cuánto tiempo este aislamiento social y cierre durará, sin saber en qué forma estarán nuestras finanzas cuando termine esa pandemia, o sin saber cuál será la nueva normalidad en el futuro. Agregue todos estos temores y puede ver que el temor y la inseguridad son problemas muy reales para nosotros. Por lo tanto, necesitamos tener respuestas bíblicas para esos temores. Y es por eso que Salmos 27 es tan significativo, porque es el salmo que el rey David nos instruye cómo él venció personalmente sus temores y cómo nosotros también podemos hacerlo. Pero él hizo esto en una manera muy interesante. Y les voy a mostrar lo que quiere decir. Observe cómo David comienza Salmos 27.
1 a 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiando. Lo interesante de esos versículos es la audaz y la valentía que David enseña, declarando que no tiene temor de nadie o nada. Y su confianza está en Dios. Por lo tanto, no teme a nadie. Y la razón que es audacia es porque Dios dice, David es su luz, su salvación y su fortaleza. Incluso va tan lejos para decir que si un ejército lo atacara, aún no temería y estaría sin temor y con confianza en el Señor. Ahora, a este punto, algunos de ustedes pueden estar pensando, Steve, pensé que esto los iba a motivar y los debe dar aliento, pero esas palabras de David no son reconfortantes ni alentadores, porque a diferencia de David, yo tengo temores reales. Y aunque conozco que Cristo como mi Salvador, todavía lucho por confiar en el Señor con mis circunstancias. Simplemente no puedo relacionarme con David o lo que escribió sobre, porque él es valentío, porque obviamente él era mucho más piadoso y más espiritual que yo. Y puede ser más madurez que yo. Bueno, yo no me siento así. Entonces, tengo algunas palabras muy alentadoras para ti. Tú y David realmente no son muy diferentes, porque a pesar de sus fuertes declaraciones sobre no tener temor y confiar en el Señor, David todavía tenía luchas y a veces con el temor, igual que usted y al igual que el resto de nosotros. Lo digo porque si miras unos pocos versículos después de ese salmo, verás que David cambia su tono. En Salmos 27, 7 al 9, porque él tenía temor. Dice versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no dejes de mí desampares, Dios es mi salvación. En lugar de escuchar su confianza, ahora escuchamos a David clamando a Dios para que lo libere de sus enemigos. Y él se suena muy asustado. En lugar de escucharlo afirmar su valentía, ahora escuchamos a David con ansiedad, está nervioso, cuando nos dice que no solo busca al oído de Dios en oración, sino que también busca su rostro, significando que él busca su sonrisa de aprobación y hace porque teme que Dios pueda estar ocultando su rostro de él y apartándose de él de ira. Y él ora así, dice, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y para David, ser abandonado por Dios significaría que sus peores temores se habían materializado. El de ser atacado violentamente y asesinado por sus enemigos. Versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mis testigos falsos y los que respiran crueldad. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas dos actitudes completamente diferentes? Esos cambios de humor que David expresa aquí en Salmos 27. Por un lado, lo escuchamos exclamando con valentía su confianza en el Señor para librarlo. Y para el otro lado, le escuchamos con mucho temor de ser derrotado por hombres malos que lo quieren quitar la vida. Bueno, algunos eruditos han analizado estas dos actitudes extremas de audacia y temor y han concluido que ese salmo fue escrito por dos autores diferentes, o si fue un autor, debe haber sido escrito por él en dos momentos diferentes y bajo dos circunstancias. El argumento de este punto de vista es que nadie creen podría cambiar tan rápidamente de la fe a la confianza en Dios a tal temor. Por lo tanto, incluyen
tenía que ser escrito por dos hombres diferentes o por un hombre que estaba bajo dos diferentes circunstancias. Pero aquellos que piensan así están equivocados. Pierden el punto que quiere decir el Salmos. El propósito de estos dos estados de ánimo distintos de David que se encuentran aquí. Lo que tenemos aquí en Salmos 27 es David presentando una imagen muy realista de lo que significa ser un creyente lidiando con situaciones peligrosas, pruebas y problemas y con todos los estados de ánimo fluctuantes y diferentes que acompañan esos problemas, y al tener actitudes tan constante de audacia y luego temor, David simplemente nos dice que hay momentos en su vida cuando su confianza en el Señor era fuerte, cuando estaba absolutamente seguro de la capacidad de Dios para protegerlo, y así en esos momentos no tenía temor, pero honestamente admite que hay otros momentos cuando se siente muy vulnerable y su confianza en el Señor es baja y lucha y siente la tentación de temer que Dios no lo rescatará de sus enemigos. Así es como James Montgomery Boyce escribió los sentimientos fluctuantes de David. Dice, lo que tenemos aquí es el despliegue de dos estados de ánimo relacionados por el mismo autor inspirado, unos como dos movimientos de una sinfonía. El punto es que esos dos estados de ánimo aparentemente opuestos también están a menudo en nosotros, con frecuencia al mismo tiempo o casi al mismo tiempo. ¿No encuentras que eres seguro y ansioso, confiado y temeroso y que al menos tu estado de ánimo cambia fácilmente de uno a otro? A mí sí, es parte de lo que significa ser un humano débil. Quiero que escuchen a lo que voy a decir. Lejos de ser un salmo que no creemos que podemos relacionar por la supuesta espiritualidad y piedad superiores de David, Salmos 27 sí es un salmo con el que podemos relacionarlos mucho. Porque como David sabemos lo que es tener victoria sobre nuestros temores a veces y sabemos lo que es estar ansioso y temoroso en otras ocasiones. O como es como David, es como él era, o como alguien dijo, la fe y el temor luchan entre sí por el dominio de la alma. ¿No es verdad? ¿No es tu experiencia esta? Es mi experiencia. Hay momentos en que mi fe en el Señor parece elevarse y nada me molesta. Me siento fuerte, valiente, como si pudiera asumir cualquier cosa, confiando en que el Señor me protegerá. Pero luego hay otros momentos en los que me siento tan vulnerable y fácilmente preocupado y temoroso de todo tipo de peligros y problemas. Esto es una parte de la experiencia normal de los creyentes. Y a veces somos fuertes y audaces y otras veces somos débiles y temorosos. Pero está mal tener temor. No tenemos que tener temor. Porque es mal, es un pecado, no es aceptable. Es un pecado. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Juan 14:27. Eso es una demanda de Dios. No dejes que tu corazón tenga miedo, temor. Es un pecado para tener temor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Segunda Timoteo 1:7. Temor no es de Dios. Entonces, lo que necesitamos aprender es cómo confiar en el Señor durante esos momentos en que nos sentimos muy vulnerables a tener miedo. Es decir, necesitamos aprender qué hacer cuando tenemos la tentación de tener miedo y cuando luchamos por ceder ante el temor. Y tenemos que saber qué hacer. Por eso que en Salmos 27 es muy confortante y ofrece esperanza.
Y David no escribió este salmo solo para informarnos que tenía cambios de humor entre la confianza y el temor. No es terapia para David y que él fue y él abrió su corazón para nosotros. No, él tenía un propósito para que nosotros podamos tener confianza y sobre su victoria, sobre el temor y su lucha contra el miedo. Y su propósito era enseñarnos cómo lidiar con nuestros propios temores y cómo tener confianza en el Señor durante las pruebas más difíciles y severas en nuestras vidas. Usted ve, lo que David ha hecho por nosotros en Salmos 27 es revelar cómo él tuvo victoria sobre sus temores para que nosotros podamos tener victoria sobre nuestros temores. Lejos de ser un salmo con el que no podamos identificar, Salmos 27 es una canción de esperanza divinamente inspirada, diseñada por Dios para enseñarnos cómo ser valientes, confiando como creyentes en Jesucristo, en lugar de ser personas que ceden a nuestros temores y tiemblan de cobardía. Cuando hayamos terminado este estudio de Salmos hasta esta noche, deberías poder decir con David: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y la respuesta recibirá en tu corazón, dice: no temo a nadie y nada. Así, a medida que nos acercamos al texto de Salmos 27, descubrimos la gran lección sobre cómo vencer el temor. David ha puesto sus palabras para formar dos secciones. Primero, es acerca de su falta de temor. Y luego nos encuentra sobre su lucha con temor. Esta mañana quiero mirar la falta de temor en vida. Vamos a mirar el versículo 1 en Salmos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahora, como puede ver, David comienza este salmo haciendo dos preguntas similares y las respuestas son bastante obvias, de modo que ni siquiera quieren una respuesta. Primero pregunta: ¿de quién temeré? Y luego pregunta: ¿de quién de atemorizarme? Y para ambas preguntas la respuesta, aunque no se registra aquí, se entiende que es la misma: nadie. No hay nadie y nada, dice David, que teme. Y la razón dada por David en cuanto a por qué no tome a nadie o nada es porque su relación con el Señor es tan cercana que Dios se ha convertido en tres cosas para él: su salvación, su luz y su fortaleza. Es interesante que David no dice que Dios le dio estas cosas: luz, salvación, fortaleza. Él dice que Dios es todo esto para él. Indica que la relación de David con el Señor fue muy personal y íntima y se basa en experiencia de primera mano. Para David, el Señor es su compañero más cercano y su presencia quita todos sus temores. La pregunta que debemos hacer es: ¿en qué sentido quiere decir David que el Señor es su luz, salvación y fortaleza? Porque lo que el Señor fue para David, Él puede ser y debería ser para nosotros también. En primer lugar, consideramos lo que quiere decir cuando dice que el Señor es mi luz. En la Biblia, la luz es una metáfora de varias cosas, como la pureza y la santidad, pero se usa principal para hablar de disipar la oscuridad del error, identificar pecado. Es decir, la luz habla de la verdad, la comprensión y la iluminación. Leemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo se le conoce como la luz porque Él disipa la oscuridad acerca de cómo Dios es. Juan 1, 4 al 9 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio a la luz, aquella la luz verdadera que alumbrara a todo hombre venía. Entonces Jesucristo es la luz y Él es la luz de los hombres, lo que dice Juan, porque al verlo vemos como el Padre es. Porque como el Padre, Él es Dios, un miembro de la Trinidad triuna. Es decir, Jesús disipa la ignorancia de los hombres sobre Dios. Es por eso que los apóstoles, Él les dijo, el que viene ha visto a mí y ha visto al Padre. Pero en el caso David, aquí en Salmos 27, no parece que está usando el término luz en el sentido de la verdad acerca de Dios. Verá, David está escribiendo en el contexto de ser atacado por sus enemigos, por lo que probablemente piense que Dios es su luz, en el sentido de que disipa la oscuridad para guiarlo. Es decir, la razón por la que David no tiene temor es porque confía en que Dios lo guiará a la victoria sobre el enemigo. Lo mismo es cierto para las otras cosas que menciona que Dios es para él, su salvación y su fortaleza. Por salvación quiere decir que Dios es lo que lo salva y es el que lo rescata del daño físico. Y eso es lo que está en su mente. Y por la fortaleza de su vida se refiere a un lugar seguro, porque la palabra hebrea que usa David significa un lugar fortalecido, fuerte, una fortaleza, un lugar de refugio, de modo que Dios es quien lo defiende y lo protege de los ataques de sus enemigos. Sé que cada una de estas palabras, luz, salvación y fortaleza, tal como las usa David, puede parecer un poco inapropiado para nosotros, porque él usa en un sentido militar y eso está muy lejos de nuestras batallas diarias con temor. Yo sé, pero lo que Dios fue para David en el campo de la batalla también puede ser para tu vida diaria. Por lo tanto, la misma audacia que David tuvo para sus enemigos militares puede ser tuyo para cualquier cosa por la que te sientes amenazado. Tenga en cuenta esto. La única forma en que puedes tener esta misma actitud de valentía es si ves al Señor de la misma manera que David lo vio, como su luz, su salvación y su fuerte torre de protección. Entonces, déjame ayudarte a pensar bíblicamente cómo el Señor está usando estas cosas para ti. En primer lugar, si eres un creyente nacido de nuevo en Jesucristo, entonces el Señor es tu luz, porque Él te guía, ya sea que reconozcas su guía o no. La Biblia enseña que todos nosotros, nuestros pasos son ordenados por el Señor. Salmos 37, 23 al 25 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre callare, no quedará postrado, porque Jehová sostiene sus manos. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Charles Spurgeon comentó y dijo esas palabras muy alentadoras sobre la guía soberana de Dios en la vida de un creyente. Y él escribió, dijo, todo su curso de la vida está ordenado graciosamente y en su bondad amorosa todo está arreglado, establecido y mantenido. Ningún destino imprudente, ninguna posibilidad inconstante nos gobierna. Cada uno de nuestros pasos es objeto de decreto divino. B. Lo que David nos está diciendo es estos versículos en Salmos 37 es que debido a que el Señor soberano está guiando, tus pasos diarios son ordenados por Él. Por lo tanto, no debes tener temor de entrar en ninguna circunstancia oscura o terrible, como el coronavirus o cualquier cosa relacionada con esto, porque no importa dónde Él te lleve, puedes descansar en el hecho de que esto es lo que Él ha ordenado soberanamente para ti
y que siempre estará allí contigo. Él dice que en nuestro dolor y pruebas el Señor te tomará la mano, dice versículo 24. ¿No es un pensamiento precioso? El Señor toma tu mano y no la soltará. Él continuará sosteniendo tu mano, tu vida, incluso en tu vejez. Él nunca te abandonará a medida que pases por las diversas etapas de la vida, sino que continuará guiándote, sosteniéndote todo el tiempo, sosteniendo tu mano, incluso mientras caminas por esos valles oscuros de la vida. Con Dios, prometiendo guiarnos, tomar nuestra mano, sostenernos en nuestras vidas. Nunca tendrá que tener temor de enfermedades o de una enfermedad mortal, porque Él estará ahí con usted, guiándote en cada paso del camino. Y cuando Él lo crea adecuado, te guiará directamente al cielo, aún sosteniendo tu mano. No necesitas tener temor de perder tu trabajo, tu fuente de ingresos, porque Él nos ha dicho que nunca nos dejará ni nos abandonará, para que podamos confiar en Él para cumplir todas nuestras necesidades. Hermanos, la razón por que nunca debemos temer a nadie ni a nada es porque al conocer al Señor Jesús, lo tenemos a Él como nuestra luz, no solo por su guía diaria, sino que nos ha iluminado para saber la verdad acerca de Él. Él ordena soberanamente nuestras circunstancias, pero también es bueno, sabio y amoroso, y por eso sabemos que incluso cuando nuestras circunstancias sean terribles, Él está allí para ayudarnos y consolarnos y darnos gracia para soportar. Es tan bueno y tan lindo y tiene tanta gracia y tiene amor y nunca cambia. Y sabemos cuando nuestras circunstancias son tan mal, Él va a estar ahí. Él os va a dar gracia. En 2 Corintios 1:3, Pablo se refiere a Dios como el Padre y dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y eso es exactamente lo que Él es. Entonces, ¿por qué debemos temer? Pero Él no solo es nuestra luz, también es nuestra salvación, así como fue la salvación de David. Y no solo porque nos ha salvado del castigo eterno de nuestros pecados, también porque nos salva de ser agobiados en situaciones duras para nosotros. La Biblia dice que Dios nunca nos permitirá ser tentados más allá de lo que nos fuerzas los da. Él nos librará, así que nunca debemos temer ser vencidos por nada. Y no los va a poner en una situación que no podamos hacerlo, porque su gracia es suficiente. Y Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es como Él es nuestra luz y nuestra salvación. El Señor también es la fortaleza de nuestras vidas, ya que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, es decir, el que corremos cuando estamos en problemas. Él es quien nos protege y nos mantiene levantado. Proverbios 18:10 dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, y Él correrá el justo y será levantado. Escucha, podemos confiar en que el Señor nos protegerá y que nada nos sucederá fuera de la voluntad soberana de Él. Y cualquier cosa negativa que nos pueda suceder, sabemos que podemos confiar que Él lo usará para nuestro bien. Porque eso es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conformes a su propósito son llamados. Porque su propósito final que leemos en el versículo 29 es que hacerlos como la imagen de Jesucristo.
Es lo que significa, es que Dios usa estas cosas para hacernos más maduros y como Cristo en nuestro carácter. Entonces, David dice que Dios es su luz, su salvación y su fortaleza, y no hay nadie a quien le tenga temor. Pero antes de terminar con versículo 1, hay algunos más que quiero que vean. Observe, las dos últimas preguntas que David hace, pregunta, ¿de quién temeré? Y ahora, lo interesante de esa pregunta es que esta palabra hebrea de temer significa estar asombrado de alguien, pero no en una manera positiva, sino más bien de una manera negativa, teniendo temor, incluso sacudiendo y temblando porque están aterrorizados. Lo que David nos está diciendo es que el Señor significa tanto para él, que es una torre de la luz, salvación y fortaleza para él, que no le temía a nadie ni a nada. ¿Lo entendiste? David dice que estaba tan enamorado o impresionado con el Señor que no temía a nadie y por lo tanto no temblaba con la idea de que alguien le hiciera algo malo. Ahora, así es como debemos ser. No es algo que esté más allá de nosotros, porque así era David. Él no tenía miedo de nada porque veía a Dios como asombroso y todopoderoso. Y nosotros podemos hacer así como David, mirar a Dios asombroso y todopoderoso. Escucha, esta victoria sobre sus temores no fue natural para David, no se sucedió de la noche a la mañana. En realidad, tenía que aprender a ser valiente, igual que tú y yo también tenemos que aprender esto. Entonces, ¿cómo podemos ser valientes como David? ¿Cómo aprendió a no tener temor a nadie ni a nada? Es decir, cómo llegó a un punto en su vida donde vio a Dios como su luz, su salvación y fortaleza. Cómo llegó a ese lugar donde vio a Dios como asombroso y todopoderoso y para no temer de nadie. Bueno, Él nos dice cómo en los próximos versículos, en los versículos 2 y 3. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiando. En primer lugar, vemos que David nos lleva a algunas de sus experiencias pasadas, cuando enemigos lo atacaron para devorar su carne, significando matarlo, pero Dios intervino y lo protegió, de modo que estos enemigos tropezaron y cayeron y no tuvieron éxito en su ataque para él. Y no tenían éxito. Pero el versículo 3, él habló de la protección que recibió del Señor en el pasado y fue animado. Que ahora, incluso si una gran cantidad de guerreros estuvieran acampados contra él o una guerra contra él, él dice que no tendría temor ni perdería su confianza en Dios. Mire, lo que David nos está diciendo aquí, según como él ha visto a Dios obrar en su vida en días anteriores, Dios lo libró de todo tipo de situación cuando su vida estaba en peligro. Él sabe que no debe temer de lo que pueda sucederle en el futuro, porque sabe que puede confiar en que Dios lo va a proteger. Es decir, la razón por la que no teme a nadie ni a nada es porque ya ha visto a Dios obrar poderosamente en su vida y sabe que puede confiar en Dios y volver a trabajar poderosamente en su vida y también en el futuro. Hermanos, escuchen, porque la forma en que David llegó a este punto de superar sus temores
Es la misma forma en que usted y yo podemos obtener la victoria sobre nuestros temores. Debemos pensar en esos momentos en su vida en que Dios le libró de lo que le parecía en ese momento ser una situación imposible. Al recordar cómo le llevó a través de ese momento muy oscuro y difícil en su vida, verá que aumenta su confianza en el Señor y disminuyen sus temores, porque aquel que te ha guiado, rescatado y protegido en los días anteriores es el mismo en el que puedes confiar para guiarte, rescatarte y protegerte en cualquier día de tus problemas. Les exhorto que Él te puede proteger en todo. Les exhorto a cada uno de ustedes a hacer un esfuerzo para pensar en algunos días muy terribles o difíciles en su vida y recordar cómo el Señor los atravesó. Es bueno escribir estas cosas en un diario para que la próxima vez que enfrente una situación fuerte parezca imposible, puedas ir a tu diario y recordar las liberaciones pasadas del Señor y confiar en que Él lo libró. Él me libró y así es como el Señor me sacó. Yo he visto en cosas que he escrito en mi diario, se me había olvidado cómo grande había sido Dios, pero Dios me sacó de esa situación cuando no sabía cómo iba a poder sobresalir esa situación. Y Él lo hizo y lo puede hacer otra vez. Sin embargo, pensar en algunas experiencias del pasado es solo una parte de lo que ayudó a David a no tener temor. Hay algo más que lo permitió aprender a confiar en el Señor y eliminar todos sus temores. Note lo que dice el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, y que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Con esta declaración, David revela la fuente de su gran fe en Dios y porque pudo vencer todos sus temores. Nos dice que su único deseo en la vida, su búsqueda, y ha pedido a Dios es seguir buscando al Señor y que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, en orden para contemplar la hermosura de Jehová y para meditar en su templo. Ahora, esto suena muy similar como Salmos 23, donde David cierra el salmo diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero esa declaración tiene que ver con morar en la casa de Dios en el cielo. Sin embargo, aquí en Salmos 27, cuando David habla de estar en la casa de Jehová todos los días de su vida, se está refiriendo a la vivienda terrenal de Dios en el tabernáculo, la carpa portátil donde habitaba la presencia de Dios que se encontraba en Israel. Y es muy claro esto por la forma en que él escribe la casa de Dios en los versículos 5 y 6. Y lo dice claro en Salmos 27, versículos 5 a 6. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces, ¿por qué estaba David tan obsesionado con morar en el tabernáculo? ¿Por qué quería pasar el mayor tiempo posible ahí? Ciertamente no fue porque David estaba enamorado del aspecto físico del tabernáculo, ya que era solo una tienda de campaña. No, lo que llevó a David a querer pasar tiempo en la tienda era porque allí podía contemplar la belleza del Señor y meditar sobre él. Recuerde, dentro de esa tienda estaba la presencia de Dios revelada en una nube. Entonces, pasar tiempo en la tienda era pasar tiempo contemplando la belleza del Señor y meditando en Él y sus maravillosas obras. Ahora, no te pierdes el punto de lo que David dice. Está diciéndonos que la razón por la que ya no temía nada o nada es porque pasó tiempo en comunión con el Señor.
Al mirar al Señor y meditar en su palabra, David creció audazmente en su fe, porque pudo ver cuán grande, majestuoso, poderoso, sabio y bueno es Dios. Y cuando hizo eso, él dijo, todos sus adversarios y todos sus problemas parecían muy pequeños e impotentes. Y eso, por eso que dicen los versículos 5 o 6, que cuando el día angustioso venga, confían que Dios lo ocultará y lo levantará sobre una roca y cantará alabanzas al Señor. Es decir, como resultado de la comunión con el Señor, él está seguro de que Dios lo protegerá, por lo que no tiene temor de lo que pueda suceder en el futuro. Hermanos, si quieres tener victoria sobre el temor o cualquier temor, entonces tienes que pasar tiempo con el Señor, leer su palabra, orarle, mirarlo de cerca en las páginas de las Escrituras y luego pensar, meditar en lo que estás viendo acerca de Él. Cuanto más sepas sobre Él y su gloria, mayor será tu fe en Él. Y cuanto mayor sea tu fe, más serás impasable ante la adversidad, porque todo parece pequeño en comparación con Dios. En Lucas 8 leemos acerca de los apóstoles del Señor que tenían temor y entraron en pánico cuando una tormenta los azotó mientras estaban en el mar de Galilea y temían que iban a morir. Después de despertar a Jesús, ellos dijeron, Maestro, Maestro, ¿qué parecemos? Lucas nos dice que el Señor les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Entonces, ¿dónde estaba su fe? Ciertamente tenían fe en Él porque eran sus discípulos, sus seguidores y creían en Él. Entonces, ¿dónde estaba su fe? ¿A dónde estaba su fe? En el mismo lugar de nuestra fe, cuando no aplicamos a los momentos difíciles de la vida, está en nuestros corazones, pero no está poniendo en función en ese momento. En un libro titulado Depresión Espiritual, Dr. Martin Lloyd Jones comenta sobre este incidente en el mar de Galilea y cómo nuestra fe debe aplicarse para superar el temor. Es una cita larga, pero vale la pena escucharla porque sus palabras son muy profundas y cambian la vida. Y no trato de hacer algo bien largo. Y dice, entonces, ¿qué es la fe? Miremoslo ahora de manera positiva. El principio que aquí se nos enseña es que la fe es una actividad, algo que tiene que gestarse. No entra en acción por sí misma, sino que nosotros tenemos que hacerla funcionar. La fe es una actividad. Voy a entrar en detalles. La fe es algo que cada uno de nosotros tiene que poner a funcionar. Es exactamente lo que nuestro Señor les dijo a esos discípulos. ¿Dónde está fe de ustedes? ¿Qué es lo mismo que decir porque no toman su fe y la aplican a esa situación? ¿Cómo podemos ver? Fue por no hacerlo así, por no poner a funcionar su fe, por lo que los discípulos se sintieron infelices y cayeron en este estado de consternación. Pero entonces, ¿cómo se activa la fe? ¿De qué hablo cuando digo que la fe hay que aplicarla? Puedo fragmentar mi respuesta de la siguiente manera. Lo primero que debo hacer al encontrarme en una situación difícil es rehusarme a ser controlado por la situación. Evidentemente, esto constituye una negativa. Los discípulos estaban en una barca, el maestro dormía y el mar se encrestaba y la agua estaba entrando y ellos no podían sacarla con suficiente rapidez. Parecía que se hundían y el problema era que ellos se habían dejado dominar por la situación. No tenían que haber hecho, era aplicar su fe, hacer cargo de la situación y decir, no, no vamos a permitir que el pánico nos domine. Pero allí deberían haber pensado, pero lo que hicieron, no
hicieron así, sino que permitieron que la situación los controlara. La fe es un rechazo al pánico. ¿Qué tal es esa definición de la fe? ¿Parece demasiado terrenal y no suficiente espiritual? Pues proviene de la esencia misma de la fe. Venga lo que venga, la fe es un rechazo al pánico. ¿Qué es lo que no hicieron los discípulos, ya que dejaron que el pánico dejaran llevar la situación? La fe, sin embargo, se niega a permitir que tal cosa suceda. No voy a permitir que las circunstancias me controlen, el control la tengo yo. De modo que somos nosotros quienes debemos hacernos cargo nosotros mismos, darnos ánimo y controlarnos. Para aquí pensamos, pero no es aquí donde nos detenemos. Esto no basta, porque podría ser simple resignación, y eso no es el todo de la fe. Una vez dado ese primer paso y habiendo recobrado el ánimo, debemos traer a la memoria y crecer y saber. Esto fue una vez más lo que estos tontos discípulos no hicieron. Que ahora, ¿qué hacemos? ¿Será posible que los ahoguemos ahora en esta barca? ¿Habrá algo que él no pueda hacer? Él curó los ciegos, los cojos, resucitó a los muertos. ¿Será posible que permita que nosotros y él mismos nos ahoguemos? No es posible. Él sabe nuestros pelos de los cabellos. Así es como la razona la fe. Dice, muy bien, veo las olas y la tormenta, y siempre antemano. Pero así es la fe y se aferra a la verdad y sus renacimientos parten lo que ella sabe que así. Estos hombres no aplicaron su fe y por eso es que estaban agitados sin tampoco si no hacemos eso. Todo eso lo admito, pero ¿por qué? Pero Dios, pero el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué? El todo de mi salvación. Así es como actúa la fe. Todo puede parecer que está en mí contra mí y querer llevarme a la desesperación. Tal vez yo no entienda qué es lo que sucede, pero una cosa sé, de tal manera que me amó Dios, que por mí envió a su Hijo unigénito para este mundo. Sé que aunque yo era un enemigo, Dios envió su Hijo primogénito para morir para mí en la cruz del Calvario. Dios ha hecho eso por mí a pesar de que yo era su enemigo, un extraño rebelde. Yo sé que el Hijo de Dios me ama y se entregó a sí mismo por mí. Sé que gracias de la sangre de él derramó, tengo la salvación y que soy hijo de Dios y heredero de la bendición eterna. Todo esto lo sé. De modo que también sé que así, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con la mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos. Tal lógica es inevitable, así es como la razón. La fe nos recuerda que las Escrituras llaman sus preciosas y magníficas promesas. La fe dice, no puedo creer que Él, que me ha traído de tan lejos, vaya a dejarme caer ahora. Imposible. Eso no es el carácter de Dios. Así es como la fe, habiéndose rehusado a ser controlada por las circunstancias, trae a la memoria lo que cree y lo que sabe. Hermanos, tenemos que hacer lo que Dr. Lloyd Jones nos ha aconsejado que hagamos, aplicar su fe. Recordarnos lo que creemos y lo que sabemos sobre el Señor. Pero para creer y saber acerca de Él, debemos pasar tiempo mirándolo a Él y sus atributos, cómo se revela en su palabra. Debes tener la pasión y el deseo de David de pasar tiempo en comunión con Cristo y su palabra, mirando su belleza, meditando en lo que ves. Estos días son momentos perfectos para hacer esto, porque estamos encerrados en nuestros hogares sin ningún lugar de donde ir. Entonces, usa este tiempo sabiamente para leer más de la palabra de Dios y meditar sobre lo que está aprendiendo sobre el Señor y sus obras. Y cuando hagas esto, podrás vencer cualquier temor, porque tendrás una nueva visión de cuán inmenso es Dios y en comparación cuán pequeños son tus problemas. Si crees en Jesucristo y eres alguien que ha confiado en Él para la salvación, te insisto que recibas las instrucciones del rey David sobre cómo no tener temor.
Piensa en cómo Dios te ha liberado en el pasado y cree que Él lo hará otra vez, no importa lo que enfrentes en el futuro. Asegúrate de pasar tiempo a solas con Él, observándolo, estudiándolo, mirándolo, meditando en Él, porque cuando lo ves y aplicas lo que sabes sobre Él, vencerás todos tus temores. Ahora, si no eres un creyente en Cristo y nunca te has arrepentido de tu pecado y no has confiado en Él como tu Salvador, entonces debes tener temor, no solo por las cosas que pueden ocurrir en esta vida y especialmente en este momento, pero debes tener temor de lo que te sucederá en la próxima vida cuando mueras. La Biblia habla del juicio después de la muerte, de estar antes de Dios, que es perfecto y santo, y de tener que rendirle cuenta de tu vida, de todos tus pecados, y de ser castigado en consecuencia y eternamente por ellos. Pero eso no es necesario. Puedes salvarte de ese juicio si solo te vuelves a Jesucristo y confías en Él y en su muerte en la cruz como la única base para tu salvación. Dios promete perdonarte por todo lo que has hecho mal y llevarte al cielo cuando mueras. Y te insisto, a que confíes en Cristo hoy antes de que sea demasiado tarde. Ven para Jesucristo y confía que en la cruz Él fue juzgado por ti. Si tú crees eso, pon tu confianza en Jesucristo y, y quítate del pecado y ve a Cristo como Él es la única persona que te puede salvar. No hay otro nombre dado a personas que podamos ser salvos. No hay otra persona que te pueda salvar. Pero Jesucristo, te ruego, confía en Jesús ahora, antes que sea demasiado tarde. Si tú escuchas la voz de Jesús, no endurezcas tu corazón, pero confía en Jesús. Y voy a orar por ti si no confías y no sabes en Jesús. Padre, te damos gracias por este mensaje y este salmo que los ha dado motivación y consuelo. Y oro que podamos aplicar estas verdades a nuestras vidas. Y como David los dio ejemplo en cómo él venció el temor. Mucha gente ahorita no sabe en qué tener esperanza y no tienen, pero nosotros tenemos esperanza en Jesucristo y sabemos quién eres. Y sabemos que este virus ha venido por tu soberanía. Y no tenemos que entender por qué pasan las cosas, pero tenemos que confiar en ti. Ayuda a cada creyente para que confiamos en ti. Y oro para las personas que están mirando el sermón, que ellos puedan mirar. Que sí es un tiempo con temor, pero oro que ellos puedan arrepentirse y venirse para Jesús. Y que paren su manera que son. Y que pongan su mirada a Jesucristo y mirando a Jesús que no sabía pecado, murió por nosotros y murió por a todos nosotros. Y que personas se puedan poner su confianza en Él y tú puedes hacer ese trabajo en sus corazones. Y oramos Dios en el nombre del Señor Jesús. Amén.